todos sus trabajos, ya para que estén tranquilos al final del semestre. ¿Sí? Y a partir de el- la próxima ya es para el último jueves del mes. El último jueves del mes va a ser el 26 de mayo. El 26 de mayo va a ser las próximas entregas. Entonces, procuren ya ir entregando todas las lecturas. Sí, a ver, Ortega. Es decir, profe, yo tengo una pregunta. Usted no ha calificado las lecturas, o bueno, no nos ha devuelto a nosotros con Sí. calificación, ¿verdad? No, no las he, sí las estoy leyendo, las estoy calificando. Le estoy mandando a los que están mal. Bueno, al principio les estaba poniendo 10, ¿no? A unos, porque estaban muy buenas. La verdad, los síntesis están muy buenas, de casi la mayoría. Pero a los que de plano están mal, sí les estoy regresando, diciendo sus errores o su síntesis, pero son poquitos a los que les he regresado, pero sí las he leído, ¿eh? Sí las he leído. Y también estoy checando de que no estén igual, porque hay gente tan floja, que le pide al compañero que les manden la lectura y la copian íntegra. Digo, no se vale. Entonces, en eso estoy checando de que no se hayan copiado, porque nada más les falta nada más le cambian el nombre y eso no se vale, ¿no? Ah, ok, profe, es que a mí no me ha regresado ninguna ni me ha Sí. calificado ninguna, No, por eso preguntaba. no, sí, sí las he visto, ¿eh? Sí las he visto, pero no. Ortega, deja ver. Ortega, ¿dónde? Sí las he visto, no sé por qué. Sale que es que son tantas, son de los grupos que tal vez no ha llegado contigo, ¿no? Pero sí, sí las estoy viendo. Así es. Lo que sí quiero es que participen más. Tengo aquí 54 participaciones de Vázquez, Sebastián, y ahí tengo unos de 5 participaciones, tengo uno de 2 participaciones, tengo uno de una participación, esos de una participación, pues, no sé cómo le van a hacer, van a salir mal en sus calificaciones. Profe, Y no sé si al sí, final de la clase podría decir cuántas participaciones tenemos cada uno para ver cómo vamos en eso. mejor la próxima clase, ahorita Ah, ok. me falta de sumar varias, entonces mejor se las digo la próxima clase si quieren. Bueno, entonces yo quería comentarles algo. Mire, les voy a pasar mientras, que luego se va a tardar el profesor, les voy a compartir unas experiencias que tengo. Permítanme. Ya me desocupé, Sergio. Ah, ya, Sí, es que siempre a última hora, cuando se está aplicando un examen, hay quien tiene alguna duda, que me la escriben por correo. Entonces en eso estaba, pero ya eran nada más unos minutos. El, el jueves pasado terminamos con el tema de Keynes, ¿o no terminamos? No terminamos, pero ya íbamos como a la mitad, profesor. Estábamos con el tema de Keynes. Bien. ¿Quién nos puede resumir en pocas palabras cuál fue la gran aportación de Keynes al pensamiento económico? ¿Por qué Keynes es el economista más famoso, no me gusta la palabra, o más importante del siglo XX? Abraham.
Sí, porque él tendría como que esta revolución de la escuela ortodoxa. Durante la depresión, la escuela clásica nunca pudo encontrar la solución a los problemas que enfrentaba la economía. Entonces Keynes pues hizo una crítica, me parece que se llama La teoría general, que es un libro en el que precisamente trata cómo el sistema en depresión podía encontrar incluso una estabilidad, es decir, una aparente estabilidad con paro o bueno, desempleo y con salarios bajos. Entonces, la ortodoxia clásica decía que para superar la crisis, lo que se tenía que hacer era bajar tasas de interés para que hubiera más inversión y bajar salarios para que la gente, o sea, para que hubiera más, ¿cómo se dice? Para que se acabara con el desempleo, ¿no? Keynes decía que esto no garantizaba que el sistema saliera de la crisis, simplemente lo que hacía era poner más dinero en la economía, pero eso no garantizaba que se convirtiera en inversión. Entonces, Keynes explica, ahí bueno, Galbraith explica que, no me acuerdo con qué relación marginal, no sé qué, explicaba que había partes en las que ciertos consumidores optaban más por liquidez, es decir, por ahorrar antes que gastar. Entonces, esto ralentizaba incluso más la economía, o sea, este ahorro era ahorro perdido que no se invertía y esto hacía que incluso aunque hubiera dinero en la economía, aunque hubiera más dinero en los bolsillos de la gente, pues que la demanda no creciera. Entonces, Marx, dije, Keynes decía que para que esto se hiciera efectivo, necesitaba la intervención del Estado mediante la gestión de estos ahorros privados en infraestructura, en programas, en subsidios, para que al final, ahora sí que esta como que propuesta clásica se hiciera efectiva y pues justo llevar a un mayor gasto y una mayor inversión y así salir de la crisis. Entonces, pues sí fue muy aceptado por muchos académicos precisamente por la reputación que tenía en Cambridge y también pues su familia, pero fueron selectos los preceptos o las ideas que él sacaba de esta teoría general, las que realmente se aplicaron, porque pues Keynes iba más allá, ¿no? Pero la ortodoxia clásica y los políticos pues no querían llegarse a un lugar tan radical como lo concibían a Keynes y pues así se quedó la teoría general de Keynes. Y pues eso es más o menos lo que se refiere, no sé si lo dije bien, pero sí, más o menos es lo que capté de la lectura. Bien, Abraham, mencionaste varios aspectos de la aportación keynesiana, varios. Janet, y habías levantado la mano, ¿ibas a comentar algo? Es decir, profe, pero mi perrito está haciendo mucho ruido por los cohetes que están echando. No importa, no Pero importa. ya le escribí. ¿Ya escribiste? A ver. ¿Lo lees tú, Janet? Sí, profe, dice, lo que más estudió fue acerca de las crisis financieras y cómo recuperarse de estas. Criticó duramente a la economía clásica sobre el equilibrio continuo de los mercados, como fue el derrumbe de la ley de Say. Muy bien, muy bien. Pues es básicamente, ¿no? Criticó la economía política clásica, sobre todo la tendencia al equilibrio que defendía la economía política clásica. Él, pues le da el epitafio, entierra la ley de Say diciendo que pues los mercados no garantizan el pleno empleo de los recursos productivos y sobre todo de la mano de obra, y que el Estado debe intervenir en la economía para, con la demanda agregada, lograr mejorar el empleo, ¿no? Si no resolverlo del todo, si no lograr el pleno empleo, por lo menos permitir que la economía camine, que la economía funcione y evitar las crisis, evitar las depresiones. Muy bien. Abraham mencionó por ahí
la igualdad, ahorro e inversión. Esta sencilla ecuación. Esto no es aportación de Keynes. Esto es aportación pues de la economía política clásica y de la neoclásica también. Curiosamente estaba viendo que también funciona si la volteamos. Es decir, ahorro igual a inversión, inversión igual a ahorro. Se puede leer de las dos maneras, ¿no? No me había dado cuenta de eso. ¿Por qué decían los clásicos y los neoclásicos que en una economía normalmente el ahorro es igual a la inversión, que es una ecuación muy básica de la economía política clásica? Keynes no estuvo de acuerdo con ella, pero bueno, antes de Keynes, ¿por qué? ¿En qué consiste esta igualdad? Pedro Leonardo. Sería básicamente que el ahorro de las familias, básicamente en el sector financiero, en los bancos, sería como que esto donde la base en la cual ellos podían después hacer préstamos, y estos mismos préstamos se utilizaban para hacer inversiones de manera general. Entonces es como que la función del sistema financiero se soportan sobre los ahorros de las familias. Muy bien, Pedro Leonardo. Bien, en pocas palabras lo explicaste, ¿no? Lo que la gente ahorra, o sea, todo lo que la población ahorra en los bancos lo prestan para inversión, lo prestan fundamentalmente para quienes van a invertir. Entonces el ahorro es igual a la inversión. O bien los mismos bancos lo invierten también, ¿no? Porque parte de estos ahorros, de estos depósitos, están dentro de los ingresos de la banca, dentro del capital que la banca maneja, y parte de este dinero, pues la misma banca lo invierte en nuevas sucursales, en contratar personal, en equipo, en maquinaria, etcétera. Pero sobre todo, como explicó Pedro Leonardo, la banca presta dinero a inversionistas. Muy bien. ¿Alguna otra explicación de esa igualdad, ahorro igual a inversión? Los clásicos decían, aun cuando el dinero no vaya a dar a la banca, más o menos la tendencia es que el ahorro sea igual a la inversión. ¿Por qué? Aun cuando no se deposite en el banco ese ahorro. Lo cual, entre paréntesis, es muy común en México, ¿no? En México, ¿cuánto te da el banco si depositas 100,000 pesos en el banco? ¿Cuánto te da de interés al año? Pues algo ridículo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? Pues a veces no mete su lana al banco, sino que la invierte en algo la gente, ¿no? En un negocio, en comprar algo que necesita, en fin. Janet. Eso sí, profesor, pues como usted dice, tal vez no llegue a la banca directamente, pero en alguna otra inversión sí. Por ejemplo, no sé, una tienda de abarrotes puede ser que compre para el código de barras, entonces va a salir caro, obviamente, pero el costo-beneficio va a ser mucho mayor a largo plazo y eso es algo que muchas familias mexicanas hacen, ahorran durante años para poner pues mejoras en su casa o en sus negocios. Muy bien, Janet. Excelente explicación, breve, sintética y además muy buen ejemplo, ¿no? Decenas de miles de mexicanos o de familias mexicanas, quizás cientos de miles, pues tienen un pequeño negocio, ¿no? Entonces, si logran un ahorro, a veces en vez de meter ese dinero al banco, pues lo invierten en su propio negocio.
Efectivamente, Janet comentó que pueden comprar el aparatito para leer el código de barras de los precios, o bien este sistema para poder cobrar con tarjeta, no me acuerdo cómo se llama, porque son 2 o 3, bueno, hay varios servicios para poder cobrar con tarjeta, ¿no? Quizá alguien de ustedes sepa mejor que yo, pero hay varios servicios. Clip, Cuestan, ¿no? sí, Julio, Es el clip, ¿no? por ejemplo, ¿no? Para... Por ejemplo, correcto. Está el clip y hay otros 2 o 3 sistemas que te facilitan poder cobrar en tu tienda, por pequeña que sea, o incluso si no tienes establecimiento, ¿no? Si surtes a domicilio, aunque no tengas un establecimiento, puedes cobrar con tarjeta si adquieres este servicio. Bien. Otras personas compran mercancía, ¿no? Incluso aunque no tengan una tienda en el piso de abajo de su casa que dé a la calle. Mucha gente tiene un puesto en un tianguis. Decenas de miles de mexicanos tienen un puesto en un tianguis, a veces diario, a veces semanal, pero incluso venden mucho. Hay gente que tiene un puesto en un tianguis un día a la semana, y esas familias pues traen unas camionetotas que ya quisiera yo tener, por ejemplo, ¿no? O se dan unas vacaciones que yo ya me quisiera tomar, a veces en el extranjero, y eso con un día en un puesto en el tianguis. Bueno, pues esas personas, cuando ahorran, muchas veces no meten el dinero al banco, sino lo invierten en mercancía y en recursos para mejorar o hacer más grande su negocio. Por eso los clásicos y neoclásicos sostienen esta igualdad, ahorro, inversión, o inversión igual ahorro. Puede verse de las dos maneras, ¿no? Hay había en el sistema capitalista cierta tendencia a que así fuera. Sin embargo, Keynes explica que no siempre es así. ¿Pero por qué? Porque a veces la inversión es inferior al ahorro. Pedro Leonardo. Por la preferencia por la liquidez. Correcto, muy bien. ¿Cómo funciona la preferencia por la liquidez? Básicamente, Keynes sostiene que hay la posibilidad en la que los ingresos totales de una nación no sean usados ni para el consumo ni para la inversión, porque la gente pues tiende a preferir en situaciones de crisis tener su dinero disponible, o sea, sacarlo de los bancos, tenerlo físicamente y no a utilizarlo como una manera de tenerlo como reserva, aunque lamentablemente poco a poco va perdiendo su valor el dinero que pues acumulan, y por lo tanto pues no cumple su función como forma de inversión o como forma de consumo. Correcto, en esos casos sucede esto, ¿no? Sucede esto, que la inversión es inferior al ahorro. Esto también se podría leer al revés, ¿no? Es decir, el ahorro es mayor a la inversión, o la inversión es mayor al ahorro. Bien, ocurre esto muchas veces por lo que mencionó Pedro Leonardo, por la preferencia por la liquidez. Es decir, la gente, por varios motivos, prefiere no guardar, no invertir, no ahorrar su dinero en el banco. Y a veces tampoco invertirlo, sino simplemente mantenerlo líquido, guardarlo líquido. Guardarlo en dinero en efectivo, ya sea monedas, billetes, o abajo del colchón, o enterrado, etcétera. Janet. Profe, ¿podría ser porque algunas personas no saben en qué invertir su dinero? Por eso es que prefieren mantener el dinero ahorrado, por así decirlo, o pues también, por ejemplo, ahora lo quieren mantener de una manera líquida
Pues, bueno, esto es actualmente por lo mismo de los impuestos, ¿no? Porque pues entre más recibas, más tienes que pagar, pero bueno, esto se ve más de manera actual que en ese tiempo. Correcto, Janet. Muy bien. Sí, efectivamente existe ese fenómeno, ¿no? Existe ese fenómeno. Mucha gente que recibe dinero en efectivo y pues no sabe cómo invertirlo o cómo ahorrarlo y por mientras, pues lo guarda en efectivo. Efectivamente, eso sucede en la economía, ¿no? Y no solo en México, sino en muchos países del mundo, ha sucedido en muchas épocas. ¿Quién nos puede decir? Bueno, un motivo de la preferencia por la liquidez es lo que acaba de decir Janet. Pero otro motivo, ¿cuál podría ser para la preferencia por la liquidez? Emilio. Profe, no sé qué aplica, por ejemplo, tenerlos en otra moneda, el dinero. Por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en mi país se usa que muchas personas tienen el dinero en dólares y lo tienen guardado así por si llega a subir el dólar, lo tienen en efectivo el dólar. Correcto, correcto. Muy buen ejemplo, Emilio. Mucha gente prefiere cambiar su dinero a dólares y guardar los dólares. Bien. Rodrigo. También para tenerlo listo para gastarlo, ¿no? También, claro. Si alguien que está esperando hacer un buen negocio o una buena oportunidad, o como algunos dicen, comprarse un carro usado, pero en buenas condiciones, etcétera. Pedro Leonardo. Puede ser, bueno, eh, igual de la época de Keynes por desconfianza a los bancos y pensar que no va a regresar a ellos el dinero, y mejor guardarlo uno que entregárselo a alguien que no se lo va a regresar. Correcto, muy bien, efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? De hecho, por ejemplo, en tiempos, en tiempos de la Gran Depresión, sobre todo en los primeros años, perdón, Janet, prefiero que hablen ustedes, ahorita les digo. Adelante, Janet. Ah, ok, profesor. Ahorita que mi compañero participó, pues me recordé que una vez usted nos explicó lo de el dinero caro y el dinero barato. Puede ser por eso, ¿no? Porque pues podría ser que yo diera, no sé, un dinero caro, que las monedas fueran de oro, de plata en ese momento, o bueno, porque en ese momento todavía circulaban algunas, y que cuando fueran devueltas a mí, pues ya fuera como de un material mucho más barato. Bien, Janet, efectivamente existe ese asunto, ¿no? Lo que se llama la ley de Gresham, que el dinero barato desplaza de la circulación al dinero caro. Cuando a la gente le caía una moneda de plata, una moneda de oro, la gente la guardaba. Los economistas hablan del motivo, bueno, la teoría keynesiana habla de motivos para la preferencia por la liquidez. Uno de los motivos es el motivo transacción. Ustedes ya mencionaron ejemplos, ¿no? Alguien que prefiere tener su dinero en dólares o tenerlo en una moneda de plata o tenerlo en una moneda de oro por si hay necesidad de tener dinero en efectivo. Está el motivo especulación, que puede haber la necesidad, claro, es similar al motivo transacción, de usar el efectivo para comprar algo muy barato, que puede surgir la oportunidad, ¿no? Estar cazando la oportunidad. Es el motivo transacción, el motivo especulación. Existe el motivo precaución. ¿Cuál sería el motivo precaución para la preferencia por la liquidez? Abraham. Pues ante la vecina de una crisis o de algo que pueda afectar no solamente a mi ingreso, sino también
a la capacidad de disponer de él, pues prefiero sacarlo del banco o tenerlo yo conmigo. Que es lo que pasa mucho, por ejemplo, ahorita con lo de Ucrania, pues mucha gente pensó que el sistema bancario iba a caer, entonces fueron luego a los cajeros para sacar todo el dinero que pudieran, porque pues una, se devaluaba la moneda, o dos, el banco pues ni siquiera iba a poder pagarles el dinero, entonces pues iba a estar en su cuenta bancaria, pero pues no lo iban a poder usar ni ya no iba a valer y pues qué certeza hay de que ese dinero existe, ¿no? Correcto, ¿no? Muy bien, Abraham. Efectivamente, al iniciarse la guerra de Ucrania, vimos en los noticieros las colas de la gente, las filas de la gente formada en los cajeros automáticos para retirar su dinero, ¿no? Tanto en Rusia y, bueno, evidentemente en la misma Ucrania también, ¿no? Formados hasta que se acabó el dinero de los cajeros, ¿no? Hasta que ya no había más dinero. Es el motivo precaución, es decir, además del motivo transacción y del motivo especulación, está el motivo precaución, que es ante la vecindad de una guerra, pues tener el dinero en efectivo, ¿no? Por precaución. Al motivo precaución se le llama también motivo incertidumbre, es decir, no sabemos qué va a pasar, cuánto va a durar la guerra, si van a seguir funcionando los cajeros o no, pues mientras tanto, yo prefiero guardar la liquidez. Pedro Leonardo levantó la mano, pero antes que hable Marcos, porque ha participado menos. Adelante, Marcos. Ah, sí, profe. También mencionara en el caso de la crisis de 2001 en Argentina, que en ese caso hasta el mismo gobierno estuvo prohibiendo sacar tantas sumas de dinero porque ya estaban quebrando los bancos, porque toda la gente estaba yendo a los cajeros sacando dinero y lo más rápido que podían sacaban todo su dinero, ya que pues se estaba enfrentando una fuerte crisis. Muy bien, Marcos. Muy buen ejemplo. ¿Cómo se llamó ese fenómeno? ¿Cómo le llamó la gente, el pueblo, a ese fenómeno? Ah, el cacerolazo. No, otro O nombre. Corralito. sí, el corralito. El corralito le llamó la gente, ¿no? Que el banco decía, puedes retirar hasta tanto. Que yo lo deposité en efectivo, que es el producto de mi trabajo y de mis ahorros de toda la vida. No importa, puedes retirar nada más el 20% de lo que depositaste en el banco. Eso más o menos está pasando en Rusia, ¿eh? Lo mismo que pasó en Argentina en estos momentos. Y también Claro. lo que está pasando es que como hay en Shanghái, por la guerra de Ucrania, se está yendo el dinero de los grandes inversionistas, por ejemplo, América Latina. México lo están viendo con muy buenos ojos, pero hay que ver las políticas de cada país para ver si llega el dinero a la bolsa, ¿no? Directamente se van a inversiones a buenas tasas. Exacto, muy bien. Pedro Leonardo, ¿qué ibas a decir? De hecho, retomando el comentario de mi compañero, pero en este caso sería contraproducente, ¿no? Porque básicamente es la gente en una circunstancia de crisis dice, voy a sacar mi dinero porque pues seguro no está seguro con los bancos y todo esto, pero esa misma reacción genera que los bancos pierdan digamos, liquidez, todo, al mismo tiempo que incrementa la cantidad de dinero circulante y por lo tanto también se tiende a devaluar la moneda. Entonces, esa misma reacción no generaría, más bien, más crisis, o sea, tendería a arruinar aún más al sector financiero. Sí, sin duda, ¿no? Claro que sí, digamos que desprestigia al sistema financiero, pero son medidas de emergencia que el Estado le permite a la banca, digamos, para que evitar las quiebras, ¿no? Pero sí, sin duda, crean más desconfianza que seguridad, sin duda. Abraham. Sí, otra medida también que aplican, bueno, que muchos economistas no aprueban y que de hecho le critican mucho a otros economistas que lo han planteado en otros países que han vivido crisis, e incluso el FMI lo criticó, es el poner, cuando hay incertidumbre, no solo es
sacar dinero líquido, sino también sacar los capitales del país. Y generalmente pasa mucho en las crisis que los grandes capitales, por incertidumbre, antes que ver qué pasa, pues prefieren sacar su dinero del Banco Central, bueno, los que tengan reservas ahí o los que tengan pues sus cuentas en los bancos privados, pues prefieren sacar su dinero a otros países o otras cuentas en otros países. Entonces, muchas medidas que economistas, no sé si keynesianos, pero sí que tienen por lo menos esta visión, dicen que en caso de emergencia está bien visto que el Estado ponga límites a la salida de capitales, porque si se van los capitales, pues ya no queda nada que hacer, justo, ajá, la fuga de divisas también. O sea, si hay esta fuga de capitales, pues no queda más que hacer porque el país no tiene reservas para poder levantar al país, al igual la economía. Entonces, pues muchos han aplicado estas medidas de emergencia. En algunos casos sí ha funcionado y en otros casos pues pierden la confianza en el sector financiero, pero pues sí es una medida polémica, pero que también pasa en periodos de crisis. Correcto. Contra la fuga de divisas, como mencionan Abraham y Pedro Leonardo, ¿cuál es la medida de emergencia que algunos gobiernos toman? Keynes no la recomendaba, por cierto, ¿no? No la recomendaba. ¿Cuál es la medicina de emergencia contra la fuga descontrolada de capitales? ¿Cómo se le llama? En México se aplicó en el año 82, precisamente, en 1982, y duró hasta el 83. ¿Cómo se le llama esa acción? Para evitar la fuga de capitales. O sea, que el gobierno te deja de vender dólares y las casas de cambio también te dejan de vender dólares. ¿Cómo se le llama esa acción? Son 3 palabras. 3 palabras. Bueno, está ocurriendo en Rusia actualmente y evidentemente en Ucrania, ¿no? Ahorita. Pero ¿cómo se le llama? Control de cambios. Es un término muy importante saberlo en economía, ¿no? Todos los gobiernos evitan llevar a la práctica el control de cambios porque efectivamente genera desconfianza, porque cuando hay control de cambios, los pocos que tienen dólares, con más razón desconfían del sistema bancario, ¿no? Pero es una medida que algunos toman con carácter de emergencia. En México hubo en el último año de José López Portillo control de cambios, que sobrevivió. Bueno, la estatización de la banca fue en el 1 de septiembre de 1982. A López Portillo le quedaban 3 meses. Continuó el control de cambios. Entró Miguel de la Madrid a la presidencia. Se mantuvo cuestión de días o semanas y luego ya se eliminó gradualmente, ¿no? Y hasta desaparecer. Bueno, eso es una medida de emergencia. Por ejemplo, perdón, ahorita el dinero de Rusia, de los ricos de Rusia, se están yendo a Dubái. Y Dubái es rico, ahora es más rico. Perdón. Exacto. Por cierto, otro término, digamos, del lenguaje popular, ¿cómo se le llama a la fuga de divisas, a los capitales que se van del país cuando hay incertidumbre? ¿Capitales qué? ¿Golondrina? Golondrinos, exactamente, ¿no? Golondrinos. ¿Por qué? ¿Qué hacen las golondrinas, las aves? Vuelan. Bueno, obvio, pero ¿qué tanto vuelan o de dónde a dónde vuelan? Pues son aves migratorias, ¿no? Que se aparecen unas pocas semanas al año y todo el resto del año se van lejos y andan migrando por todo el continente americano.
son aves viajeras, las aves golondrinas. Por eso en México, no sé quién habrá sido el autor de la frase muy ingeniosa de capitales golondrinos, ¿no? Y por cierto, en México, pues se da mucho este caso, ¿no? Hay muchos de los grandes inversionistas, la gente que tiene dinero, pues tiene buena parte de su dinero fuera del país o en estos paraísos fiscales o les llaman offshore banks, es decir, offshore banks, bancos que están fuera de la costa del país, ¿no? En otro país o en una isla, ¿no? Como en el Caribe, en las Bahamas, en las Bermudas, hay bancos de este tipo, ¿no? Paraísos fiscales. Muchos mexicanos están en este caso, ¿no? Hay algunas islas muy famosas. ¿Cuál es la? Pues las Islas Caimán, por ejemplo, ¿no? Abraham. Sí, maestro. Bueno, yo tengo una duda justo respecto a estas políticas, porque, bueno, yo leí que en el caso de Rusia, en el 2000, no, en el 99, no, en el 91, 92, cuando fue toda esta conversión con Boris Yeltsin hacia una economía de mercado, eh, bueno, Stiglitz o Joseph Stiglitz menciona que el error de Rusia en ese momento y que el FMI tampoco previó fue que justo cuando sabían que la economía iba a estallar, o sea, cuando el tipo de cambio estaba muy sobrevaluado y estaba agarrado con pincitas, como fue en el 94 aquí en México, al caer, o sea, al devaluar la moneda, antes de eso, pues el FMI había conseguido un préstamo en dólares hacia, pues, a Rusia, ¿no? Pero gran parte de estos dólares, pues, a sabiendas los capitales, los grandes capitales que iba a pasar, o sea, que estaba sobrevaluado el tipo de cambio y que finalmente iba a caer en el sistema, pues compraron dólares y dólares y dólares, pero el gobierno ruso a la hora de devaluar la moneda y de caer el sistema no impuso un control de salida de capitales e irónicamente todo el dinero que le había prestado el FMI y el Banco Mundial había terminado en cuentas de los este, ¿cómo se dice? Oligarcas en paraísos fiscales. Entonces, no sé hasta qué punto la medida de control de fuga de capitales es buena y mala, porque Stiglitz por lo menos en esos casos dice que tuvo que haber habido una, pero no sé si empeoraría las cosas o si en realidad pues era una solución, pues de emergencia, ¿no? Claro, claro, sí. Efectivamente eso sucedió cuando la desintegración de la Unión Soviética, efectivamente, en tiempos de Boris Yeltsin. Efectivamente ocurrió ese fenómeno. Bueno, ¿qué hubiera recomendado Keynes en primer lugar para evitar la preferencia por la liquidez? ¿Qué recomienda la teoría keynesiana para evitar la preferencia por la liquidez? ¿Qué recomienda? ¿Qué recomendaba Keynes hacer con las tasas de interés que se pagan al ahorrador para evitar ¿Subirlas? subirlas un poco, ¿no? Subirlas moderadamente, sin excesos, pero subirlas. Bien. Keynes, sin embargo, no recomendaba tampoco subir demasiado, valga la expresión, las tasas de interés, porque ¿qué pasaba? ¿Qué dice la teoría keynesiana? Si subes demasiado, o sea, más de lo necesario, las tasas de interés, ¿qué pasa? Pedro Leonardo. Los préstamos, la gente que pide préstamos a los bancos se reduce y por lo tanto se reduciría la inversión. Claro, claro. Si los bancos pagan altos intereses al ahorrador, pues también le tiene que cobrar altos intereses a quien pide prestado.
Y si el dinero se encarece con tasas de interés muy altas para el que pide prestado, pues la gente no invierte, ¿no? La gente, bueno, escasea el dinero que tienen los bancos para prestar, por un lado, y por otro lado, la gente prefiere invertir en una cuenta, perdón, ahorrar en una cuenta de ahorros en vez de invertir en una empresa de riesgo, en capital de riesgo, ¿no? Entonces, las tasas de interés elevadas no le convienen a nadie en una economía, ¿no? No, incluso si yo yo tengo una casa, pido prestado y me suben las tasas, pues me voy a ver en problemas porque voy a tener que pagar más dinero porque subieron las tasas del préstamo que me hicieron para comprar la casa. Correcto, en el caso de un préstamo hipotecario, por ejemplo, ¿no? O sea, Sergio tiene su casa y la hipoteca su casa para obtener un préstamo bancario, y ahora resulta que el banco le dice a Sergio, no, pues ya no te vamos a cobrar una tasa de interés del 2% mensual, sino va a subir al 5% mensual. Pues entonces es un problema, ¿no? La gente puede caer en insolvencia, en tener que dejar de pagar el crédito, ¿no? Bien. Entonces, bueno, esa es una recomendación de la teoría keynesiana. Hacer pequeños aumentos en las tasas de interés que se pagan a los ahorradores para que se animen a ahorrar en el banco en vez de preferir su dinero en efectivo. Sin embargo, para este tipo de problemas, como la preferencia por la liquidez para contrarrestar los motivos transacción, especulación y precaución, el keynesianismo opta por fortalecer la demanda agregada. ¿En qué consiste? Es la gran propuesta keynesiana. Eso es la principal aportación del pensamiento keynesiano. Que para sacar a una economía de la crisis hay que fortalecer la demanda agregada. Así salieron los países industrializados de la Gran Depresión en la década de los 30, fortaleciendo la demanda agregada. ¿Qué es esa acción? ¿En qué consiste, Pedro Leonardo? Sería básicamente por medio del gasto público, bueno, que Keynes recomienda incrementar el gasto público para incentivar lo que es el consumo. Básicamente, igual propone el hecho de que por medio del gasto público, y por eso es que se hace, bueno, Galbraith como que lo compara un poco con Hitler, del hecho de que el Estado invierta grandes cantidades en infraestructura, en construcciones, y pues básicamente con este gasto se generan empleos y eso se utiliza para el consumo y así. Bien, bien explicado. Rodrigo. Yo solo quería comentar que la demanda agregada es definida como la sumatoria de gastos de empresas, hogares más gobierno, y para Keynes es el principal motor de la economía de un país. Correcto, ¿no? Efectivamente, la demanda agregada, pues son los componentes del Producto Interno Bruto, igual a C más G más I. Son los componentes que la C es ¿qué? El orden no importa. Consumo. La G. Gasto, inversión. Gasto público. Y la I. Inversión. La I, inversión. La inversión que quedamos puede ser, ¿es pública o privada? ¿O ambas? Ambas, exactamente, ¿no? La inversión puede ser tanto pública como privada. La apuesta del actual gobierno, que tiene mucha influencia del pensamiento keynesiano, por ejemplo,
López Obrador ha manifestado en más de una ocasión su admiración por el presidente Roosevelt, por el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, porque Roosevelt sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión con esta teoría, ¿no? Fortaleciendo la demanda agregada. Y en sus chorrocientos informes que ha dado López Obrador, porque ya ven que no solo lo da cada año, sino cada vez que cumple 100 días y cada vez que un aniversario de la victoria, de su victoria electoral, etcétera, ¿no? Cada vez que puede da un informe, ¿no? En cada informe López Obrador menciona, en parte con razón y en parte no tanta, pero dice, la economía se ha fortalecido en México porque gracias a los programas sociales el consumo se ha fortalecido. Efectivamente, ¿no? Con todas las becas, la beca Benito Juárez, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con los programas, la pensión para adultos mayores de más de 65 años, con todos los programas para madres solteras, para discapacitados, etcétera, pues la gente tiene más dinero para comprar. Digo, sin duda eso es cierto, ¿no? Hay mayor gasto en bienes de consumo. Eso al parecer, bueno, según cómo se vean los indicadores, sí ha aumentado. Y tan la gente que recibe dinero por esos conceptos está contenta que por eso, pues en las próximas elecciones, de 6 estados en los que va a haber elección para gobernador, al menos en 5, Morena aparece en primer lugar en las encuestas, ¿no? Son estos, ¿no? Los programas sociales. Por otro lado, el actual gobierno de López Obrador, pues conoce esta formulita de la demanda agregada y está invirtiendo en sus grandes proyectos de infraestructura, como son el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que, bueno, pues casi no tiene vuelos al día, pero pues es una inversión en infraestructura, ¿no? Una enorme inversión en la refinería, ya ya no se llama refinería de Dos Bocas, sino refinería ¿cómo? ¿Cómo se llama la refinería ahora? Ya no se va a llamar de Dos Bocas. Le cambiaron el nombre. Ya le cambiaron el nombre, lo comentamos en la clase anterior, pensé que era en esta, pero ¿cómo se llama ahora la refinería? Refinería del Bienestar. Muy buena respuesta, pero no. Era muy probable que así se llamara, pero no se llama Refinería del Bienestar. ¿Cómo se llama la refinería? Ya mero se inaugura, creo que el mes que entra. ¿La refinería qué? Ah, ya está, ya lo contestaron en el chat. Ana Paula, la refinería Olmeca, correcto. Ángel Eduardo también lo puso. Ah, yo sabía que Olmeca, porque Ángel Eduardo dice que la refinería Olmeca Maya. Bueno, yo me quedé en que es Olmeca, ¿no? O así lo han manejado estos últimos días, la refinería Olmeca. Bueno, pues efectivamente es una enorme inversión en infraestructura, es inversión pública, en que se han gastado algo así. ¿Alguien sabe la cantidad? ¿Cuánto se ha gastado en la refinería Olmeca, Marcos? No, de hecho tenía una duda, profe, de si con la refinería ya sería autosuficiente en ese sentido de los petróleos aquí en México. Y la verdad no estaba enterado bastante de la refinería. Bueno, algo que López Obrador dijo desde su campaña es que México no es autosuficiente en refinación
de gasolina, entre otros derivados del petróleo, lo cual es cierto, ¿no? Y que había que procurar en México la autosuficiencia en la producción de gasolina, diésel, gas doméstico, aceites varios, etcétera, ¿no? Los cuales México tiene que importar en gran medida. ¿Alguien sabe qué porcentaje de la gasolina refina México? O sea, buena parte, si alguien maneja un automóvil y va a la gasolina a cargar gasolina, pues ya sea de la 77%, ¿qué, Abraham? Que de los combustibles que se consumen en México, 77 son importados. Correcto, correcto. Y fíjense la gravedad del tema, ¿no? O sea, el 77% de los combustibles que consumimos en México son importados. Es decir, México exporta petróleo crudo con frecuencia a Estados Unidos, con frecuencia a Texas, al estado norteamericano de Texas, e importa productos refinados. Es un absurdo, correcto, ¿no? Es un absurdo. Ahora, dicen los defensores de la economía de libre mercado. Bueno, sí, ¿y qué? Si México produce petróleo barato y Estados Unidos lo refina más barato que nosotros, pues está bien que México compre los refinados, ¿no? Sin embargo, es peligroso porque si Estados Unidos por algún motivo se le pega la gana dejarle de vender gasolina refinada a México, pues se viene una crisis tremenda, ¿no? Como la que hubo durante unas semanas al principio de este sexenio, que ya ven que escaseaba la gasolina, ¿no? Sin duda es peligroso, ¿no? No tener autosuficiencia en combustibles refinados es peligroso para la economía. Sin embargo, dicen los críticos de la actual política energética, de la política energética de este gobierno, incluyendo a López Obrador y a la secretaria de Energía, Rocío Nale, que ¿para qué invertir en una nueva refinería, en la refinería Olmeca o de Dos Bocas, si existen en México 6 refinerías que no funcionan ni a la mitad de su capacidad? Está la refinería de Salamanca, la refinería de Tula y otras refinerías más. No sé no me acuerdo cuáles son las demás. Aquí tenemos la de Madero, profe. Por ejemplo, ¿no? La de Madero, claro. Ah, pues tú conoces por allá, Abraham. La de Madero, claro, es una de las 6, entre otras refinerías. ¿Y en qué condiciones se encuentran esas refinerías, Abraham? No, verdad, aquí está horrible. De hecho, hace como 2, 3 años todavía había reportes de accidentes y personas que habían muerto ahí, porque sí están en malas condiciones, y luego empezaban a subir fotografías de los mismos trabajadores en donde fugas de tubos de combustible o de gas estaban selladas con cinta y trapos. O sea, está mal. Fíjate, con trapos y cintas, ¿no? Pedro Leonardo nos recuerda que también hay una refinería en Poza Rica, Veracruz, cierto también, ya llevamos 4 de las 6. Bien, la de Azcapotzalco ya no cuenta porque hubo una refinería en Azcapotzalco, pero ya cerró aquí en la Ciudad de México. Bien, pues todas estas refinerías efectivamente están en muy malas condiciones, como bien dice Abraham, ¿no? De hecho, hay huachicoleo, es decir, hay robo de combustible en las mismas refinerías de Pemex. Hay accidentes, ya han ocurrido en este sexenio. Cuando ha habido reportajes y entra un fotógrafo de video o de foto fija, se ve todo oxidado, literalmente todo oxidado, sin mantenimiento. Refacciones hay tiradas en el suelo. Entonces, están en malas condiciones, ¿no? Las refinerías. Entonces, siendo muy honesto, pues la verdad sí es absurdo invertir en una nueva refinería si las existentes no se arreglan o no se
no se aprovechan plenamente, ¿no? Si no trabajan a la plenitud o cerca de la plenitud de su capacidad, y si hay fugas, si hay accidentes, si están en malas condiciones. Como también dicen los críticos que fue un absurdo comprar una refinería que no está en México, sino que está en Texas, en un lugar que se llama Deer Park, es decir, Parque de los Venados, cerca de Houston, Texas. Los que elogian el libre mercado, por cierto, el que habla de economía con Ciro Gómez Leiva, ahí se me va su nombre, Páramo, David Páramo, dice que estuvo bien comprar yo no estoy de acuerdo con él, pero David Páramo dice que estuvo bien comprar la refinería de Deer Park. ¿Por qué? ¿Cuál es su argumento? Que porque en Deer Park los costos de producción son menores a las refinerías mexicanas, incluyendo la refinería Olmeca. Entonces, que es más barato producir gasolina en Deer Park, Texas, y mandarla a México que producirla en México. De hecho, pues viéndolo superficialmente, pues sí, pero era mejor, en vez de comprar la refinería de Deer Park y en vez de invertir en la refinería Olmeca, pues arreglar las refinerías de Madero, Poza Rica, Salamanca, Tuxpan, para que funcionen bien, ¿no? Hubiera sido muy preferible, ¿no? Diego. Sí, es que ahora que estamos hablando de eso, estaba navegando en internet y me encontré de hecho con una publicación del gobierno de México en donde se llama la página, bueno, el apartado que publican, Rehabilitación de Refinerías, y es un plan nacional de refinación en donde se explica cómo se van a rehabilitar cada una de las 6 refinerías en México para su mejor funcionamiento. No me había enterado de esto hasta apenas ahorita que lo encontré, y pues supongo que la fuente es confiable porque es el gobierno de México como tal. Correcto. Diego, si nos puedes pasar el link o el enlace, sería muy interesante porque efectivamente es el tema y sería información muy oportuna para todos, ¿no? Sí, Diego, claro. y menciona cuáles son las 6, ya sabemos 4. Creo que una está en Oaxaca, ¿no? No me acuerdo en qué lugar. Sí las menciona. Y de hecho hace una pequeña descripción de lo que se pretende hacer, me parece. Es refinería de Salamanca, refinería de Minatitlán, refinería Madero, refinería de Cadereyta, Nuevo León. refinería de Salina Cruz y refinería de Tula. Muy bien, gracias por el dato, Diego, muy, muy interesante. Bueno, pues efectivamente, ¿no? La teoría keynesiana, ¿qué dice? Que hay que invertir, ¿no? Inversión pública o inversión privada. Bueno, pero hay que invertir inteligentemente. Hay que invertir en lo que se debe, ¿no? En inversiones que tengan un efecto multiplicador de la inversión. Inversiones que generen producción, ¿no? El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta ahorita pues no está promoviendo mucha productividad porque no tiene vuelos, no está incentivando el turismo, ni está mejorando la carga aeroportuaria, ni está generando en su entorno una inversión privada porque pues casi no tiene vuelos, casi no tiene uso. Entonces, si se hace una inversión hay que hacerla de manera inteligente, que tenga réplicas. Por eso un concepto keynesiano también es el multiplicador de la inversión. Hay actividades económicas en las que si inviertes $1,000,000, ese $1,000,000 va a generar otras inversiones, por lo cual la inversión se multiplica. Pero tiene que ser una inversión bien pensada, ¿no? Una inversión que efectivamente promueva
más inversiones, tanto públicas como privadas, ¿no? Mencionan a Paula, están intentando que las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se reduzcan en 20% para que se use el AIFA, correcto, efectivamente, ¿no? Es una noticia de estos días recientes, ¿no? Como parte de esa noticia, creo que hablan de que máximo 50 vuelos por hora. Por hora, ¿verdad, Ana Paula? Ana Paula sabe mucho de ese tema. 50 vuelos, ¿eso significa aterrizajes o despegues o qué significa esas? Creo que general, o sea, tanto despegues como aterrizajes. No leí tanto a profundidad, pero creo que sí es la idea que en general todas las operaciones. Bien, es lo que menciona el decreto presidencial de AMLO, ¿no? Un poco la argumentación a favor de ese decreto es que para mejorar la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al menos esa es su argumentación, ¿no? Ana Paula nos podrá decir si está bien o está mal o es nada más para que se use más el AIFA. Pues en realidad creo que solo es para que se use más el AIFA, pero pues también creo que pues las personas ya van a decidir si mejor no comprar ese vuelo si sale desde el AIFA, entonces creo que resulta lo mismo. Pues sí, ¿no? Tiene sus problemas. Pedro Leonardo, ¿ibas a comentar algo? Sí, de hecho una anécdota, profe. Bueno, esto me recuerda a algo que leímos sobre Smith, que comentaba el hecho de que la crítica bueno, el punto que ponía de que cuando una persona maneja el dinero de otra, no le tiene el mismo interés que la persona dueña del capital, ¿no? Más que nada en una circunstancia de empresa. Y retomando esto dentro del gasto público, bueno, es una anécdota de mi abuelo. Él trabajó durante un tiempo, durante los años, si no mal me acuerdo, a inicios de los años 60, en Pemex, en la refinería de Poza Rica. Él me comentaba que él recién tenía 18 y su padre le consiguió, pues, por compadrazgo un empleo ahí en Pemex. Él comenta que cuando trabajó ahí, pues, evidentemente llegaba mucho dinero a lo que es a la refinería, pero en general se iba en sueldos, principalmente de secretarios, etcétera, que había demasiado empleo, o sea, se empleaba a mucha gente, pero que, pues, literalmente fue una temporada, no me acuerdo cuántos meses fueron, pero dice que no eran contratos de plaza, sino eran solo temporadas. Me comentó que lo que le ponían a hacer, llegaba siempre temprano a su trabajo y le decían que no tenía que hacer nada, que se sentara en los naranjos, porque había naranjos por ahí en la refinería. Y cuando se acercaba el jefe, solo agarraban las llaves y golpeaban los tubos para simular que trabajaban, y que le decían a él, es que pues aquí no trabajamos, tú tranquilo, solamente haz esto. Y cuando dice que le comentó su padre le dijo, pues hijo, te vas a echar a perder ahí si te dejo trabajar ahí, aunque en ese entonces ganaba él 1,000 pesos semanales, en ese entonces, que era bastante dinero. Y entonces su padre lo hizo renunciar y se consiguió un empleo por 4 pesos diarios para que pues se formara bien, decía su padre de él. Pero me quedó la anécdota y él siempre se quedó con la idea de que todo lo invertido en Pemex siempre pues no se cuida bien esa inversión debido al hecho de que no es su dinero, y que más que nada, curiosamente, él lo vivió en carne propia, de que pues sí, pues, la gente no hace nada y pues los supervisores que llegaban cada cierto tiempo, igual los veían ahí haciendo nada y no les decían nada. Es como que una anécdota. Excelente anécdota, Pedro Leonardo. Excelente. Ojalá la puedas escribir. Ojalá la escribas para la posteridad, ¿no? Para tus hijos, para tus amigos, para la Facultad de Economía. Son datos históricamente muy ilustrativos, ¿no? Es muy, muy buen ejemplo. Si tu papá te puede dar más detalles, pues bienvenido. ¿Tu abuelo vive, Pedro Leonardo? Sí, profe. De hecho, tiene bastantes buenas anécdotas. Él estuvo en momentos históricos bastante interesantes. De hecho, por ejemplo,
es en otra materia, ¿no? Pero estoy haciendo una investigación del sector automotriz, más que nada porque él trabajó en la General Motors cuando llegó y expandió estas plantas acá. También estuvo en las protestas del IMSS, cerca del 68, un montón de cosas que son interesantes. Sí, aún vive. Entonces, pues sí. Pues sería muy interesante que platicaras con tu abuelo y que escribieras datos de esas anécdotas, ¿no? Pues, incluso que lo grabaras, ¿no? Porque uno no puede escribir tan rápido o en tu tablet o en tu laptop. A veces uno no puede escribir tan rápido, pues entonces que grabes. Pero son anécdotas muy valiosas, ¿no? Bueno, te lo recomiendo a ti, se lo recomiendo a todo el grupo, ¿no? Toda esa información interesante, valiosa, que la registren. Abraham, ¿ibas a comentar algo? ¿Algo más? Aquí levantaste la mano. Sí, que, bueno, era más que nada sobre las plazas, de que sí es cierto que lo que dijo Pedro Leonardo, en la escuela en la que yo iba, en la preparatoria, había muchos hijos de petroleros, pues que obviamente no tenían beca, y tuve un amigo que era hijo de un ingeniero petrolero ahí en Pemex, y sí me comentaba que a los hijos se les permite trabajar, o sea, si en caso de que el padre muera, pues les heredan las plazas, ¿no? Pero también, incluso aunque no tengan plaza, perdón, es que está pasando una de las paletas de nieve, pero el punto es que les dan la oportunidad de trabajar y me decía que no me acuerdo cuál era el sueldo semanal, pero creo que era entre 5,000 pesos semanales o 4,000 pesos semanales por ser hijos de ingenieros. Y aparte les daban un bono anual de 20,000 pesos solamente por estar en su peso ideal. Y yo estaba así como de que, ok, yo quisiera esas prestaciones, pero sí, de verdad que el gasto en salarios ahí es altísimo y las pensiones de ingenieros son altísimas. También tengo otra compañera que ella sí, o sea, tenía la oportunidad, pero el papá falleció, que tenía pensión, iba a alcanzar pensión de ingeniero, pero como que en Pemex lo manejan por niveles, como que ingeniero nivel no sé qué, 30 y tantos. El punto es que el nivel, no sé si el máximo es el nivel 50 o 60 por cargos, y el señor ya iba como por el 48 y le iba a tocar casi una pensión de 60,000 pesos mensuales. O sea, era Caray. muchísimo. Entonces, no me imagino cómo van a llegar ya a los altos cargos. Entonces, sí hay mucha burocracia en Pemex y les pagan muchísimo. Y ese es el problema, porque gran parte del dinero que reciben las refinerías va para pensiones o para sueldos y salarios, y poco se va en realidad para pues, reponer todas las refacciones y todo el sistema industrial. Eso es normalmente en todas las empresas del gobierno, ¿eh? Muchos gastos. Los que están en el poder de la empresa reciben muy buenos dinero, mucha cantidad de dinero. Entonces, uno dice, me gustaría trabajar en Pemex, pues les van a pagar mucho. El petróleo de México, hay que apoyar el petróleo a Pemex, pero pues yo no recibo nada de Pemex como empleado de ahorita, nada más los altos funcionarios. Y también lo que decía el compañero, cuando yo tenía 16 años, yo tenía una amiga que me dijo, oye, a mi hermano le dijeron que él tenía que estar cerrando la válvula, que él dice, todas las noches tenía que, antes de irse, cerrar una válvula. Y le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar tanto dinero que se te olvide cerrar la válvula. Y él dijo, no, yo no la cierro. Al mes lo corrieron. Les digo, hay mucha corrupción, hay muchas cosas feas. Sí. Bueno, lo que les decía de escribir estas anécdotas, uno a veces no escribe por no quemar a un amigo, a una amiga, a un pariente, pues pueden escribirlo usando seudónimos, ¿no? Usando nombres inventados, no usando los nombres reales, ¿no? Pero de cualquier manera es información muy valiosa. Bueno, ya son las 4:17, mejor ya vámonos, y el jueves continuamos con el siguiente capítulo, que me parece que es el de la confirmación de Marte. Rodrigo, ¿ibas a comentar algo?
Ah, sí, profe, nada más, mire, le voy a dar un link, es de una caricatura y es chistoso porque va a mostrar una caricatura, va a mostrar la sátira de la economía y no sé, pues ahora que estamos estudiando esto podemos identificar los temas, no sé por si alguien lo quiere ver. Ah, muy bien. Entonces, antes de que nos despidamos, copien los links que les que suben los compañeros. Siempre es información muy interesante. Hoy Diego subió un link, luego Rodrigo otro. Siempre es información muy valiosa, ¿no? De cualquier manera, normalmente yo copio el chat completo para tomar en cuenta sus participaciones. Ahorita lo estoy haciendo para luego esa Profe, información. Sí, bueno, como participación, recuerdo que la clase pasada hablamos de la marca pues, de los bochitos, que cómo tenían origen por la Segunda Guerra Mundial. Y recordé que hay otra marca que creo que es Hugo Boss, que es una marca de trajes de clase, bueno, de renombre, pero esa marca surgió después de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, es una marca alemana, pero por lo de la crisis y por la deuda que tenía que pagar Alemania se vino abajo esa marca y logró salir adelante fabricando uniformes nazis, pero si uno busca esa parte de la historia en la página de esta marca, pues no lo encuentra. Pues hay muchas marcas que nacieron de ahí, pero ocultan ese origen. Y otro ejemplo es esa que le digo de Hugo Boss. muy cierto, Ingrid Paola. Qué bien, qué bueno que lo observas. Efectivamente, Hugo Boss, pues es una marca muy popular ahora, ¿no? Incluso en las mejores tiendas. Si van a Palacio, a cualquier tienda, a Liverpool, existe Hugo Boss en trajes de hombre, ¿no? Y en camisas y en cinturones y accesorios, creo que hasta en zapatos, ¿no? Efectivamente, es muy cierto, ¿no? Y sí, efectivamente, Hugo Boss hacía los uniformes del ejército alemán. Y como Hugo Boss, pues siempre ha sido buena marca, pues hay que reconocer que los uniformes de los nazis eran elegantes. Yo no soporto a los nazis, yo detesto a los nazis. Fueron nefastos para la humanidad y para Europa y para todo. Pero hay que reconocer que sus uniformes eran vistosos, ¿no? Eran incluso estéticos, ¿no? Pero efectivamente, como la Volkswagen, Hugo Boss también reniega de esa historia, ¿no? Bueno, quedamos en que nos íbamos. Por favor, lean lo de la confirmación de Marte y el capítulo que sigue. Creo que es. Ay, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero sí lean el siguiente. Déjenme ver, creo que aquí lo tengo. Por aquí lo tengo. Ah, no, cerré el programa. Bueno, el de la confirmación de Marte, el siguiente creo que se llama Pleno Mediodía. Procuren leerlo porque el de la confirmación de Marte es más o menos corto. Para terminar, Emilio, ¿ibas a comentar algo? Ahorita me acordé que dijo los nazis que en la mañana vi que se casaron unas personas de creo que Catepec con temática nazi el 29 de abril, el mismo día que se casó Hitler y su esposa. Y pues me dio risa Fueron porque por eso. Taxcata. Pues a mí me parece una falta de respeto para mucha gente, ¿no? Organizar una boda con temática nazi se me hace algo terrible, ¿no? Ofensivo para los grupos que fueron afectados por los nazis y una tontería porque los nazis eran asesinos, ¿no? Eran criminales los nazis. Aparte, pues son mexicanos que no tienen nada que ver con la ideología nazi, probablemente, pues, o sea. Pues sí, ¿no? Me parece muy mal, ¿no? Pero bueno, cada quien hace sus siestas como quiera, ¿no? Comenta alguien que surrealismo mexicano, dice Emilio, está bien.
Pedro Leonardo comenta que también la BMW y Ferrari colaboraron con los fascistas. No lo sabía, pero pues es un caso interesante, ¿no? Bueno, muy bien, bueno, pues entonces que les vaya bien y les encargo esos 2 próximos capítulos, procuren leer lo más posible para el jueves. Vamos a tratar de terminar ya el semestre antes de que concluya este mes de mayo, si se puede. Bueno, que les vaya bien y nos vemos, ya se pueden salir cuando quieran. Gracias, maestro. Gracias, Luego. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, Hasta luego, profesor. profe. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien.